¿Me escuchaban, chiquillos? Hola Ignacio, ¿sí se escucha? Hola. Vale, gracias. El profe me pidió que si podía hacer otro bloque hoy día, hoy se siente un poquito mal, así que vamos a aprovechar de ver dos Reino cosas. Fahrenheit tenía, dijo. Está complicado el hombre. Sí, ya, partimos en un minutito. Dale. Voy a cambiar el archivo que les envié porque me confundí aquí y yo creo que sale más a cuenta porque es casi, o sea, como que usa una continuación para que veamos el de dashboard en vez de macros. Así que les voy a enviar el otro. Ya. Partimos entonces con el de tablas dinámicas. Tenemos una tabla aquí que tiene harta información, un par de columnas, tenemos 7 columnas y 12.000 datos. Entonces con esto se nos piden un par de cálculos. Así que vamos a empezar a trabajar. Ya, lo primero, como les comentaba, trabajar con tablas tiene varios beneficios, sobre todo si es que se está trabajando con tablas dinámicas. Sí, lo que primero voy a hacer va a ser usar el atajo de tabla dinámica, control T, y ahí voy a crear de inmediato la tabla dinámica para poder partir con el trabajo. Y entonces le voy a poner como nombre data y voy viendo qué es lo que me piden. Primero me dicen un importe por mes y servicio. Ya, yo tengo aquí enero y el día. Ya tengo la fecha ingresada por día, o sea, por día, mes, año. Entonces, para poder trabajar solo con el mes, voy a crear un par de columnas. Sí, voy a crear unas columnas. Entonces acá voy a usar una columna auxiliar primero, mes aux, donde voy a decir que me dé el mes de la fecha de factura. Entonces al digitar eso ya voy a tener el mes, pero el número. ¿Ya? En lo personal no me gusta mucho trabajar con esto porque como que no se transmite muy bien el resumen o el recuadro cuando va con 1, 2, 3, 4. Prefiero trabajar con mes, con el nombre del mes. Entonces para hacer eso voy a hacer una tabla auxiliar que me va a permitir identificar esto. Entonces aquí tengo el número del mes y acá tengo el nombre del mes. Entonces voy a dejar esto del 1 al 6. Me parece que aquí son 6, ¿cierto? Sí. Del 1 al 6. Y acá voy a poner el nombre. Ya recordamos que a partir de 2 elementos lo reconoce una serie Excel. Entonces aquí también tengo una tabla auxiliar mes, le voy a poner con el estilo, y ahora yo puedo tener el nombre del mes si es que voy a buscarlo a esa tabla. Necesito el indicador de columnas 2, coincidencia exacta. ¿Ya? Y ahora estoy en condiciones de poder hacer una tabla dinámica donde yo pueda resumir por mes
y aparezca el nombre del mes cuando corresponda. Entonces hay dos formas de hacer una tabla dinámica. La que más me acomoda a mí es ir aquí al diseño de tabla. Con el diseño de tabla, yo tengo la opción directamente aquí para resumir la tabla como una tabla dinámica. Entonces voy a resumir la tabla como una tabla dinámica. Quiero que se vaya a una hoja nueva de cálculo. Ya no quiero, porque tengo la opción de elegir que se vaya a una hoja de cálculo existente donde yo puedo pasar a elegir el rango donde se va a desplegar esta tabla. ¿Ya? Pero para tener un poquito más ordenado, voy a dejar todas las tablas en la misma hoja. Y entonces esta es la estructura. Tengo aquí la primera tabla, donde voy a copiar el problema 1, que es donde me piden el importe por mes y por servicio. Entonces yo tengo aquí servicios, y voy a colocar acá el mes. Tengo el mes y tengo el importe. Y entonces de esta forma estoy viendo información de los tipos de servicio dependiendo de cada mes. Entonces la tabla me entrega esto primero sin formato. Yo puedo mostrar un poquito, arreglar un poco los datos. Puedo ir jugando un poco con la forma en la que muestro los datos. Si yo, por ejemplo, aquí en la esquina inferior derecha tengo la posibilidad de hacer clic en estas opciones, poder decir quiero configurar el campo de valor, y aquí yo digo ya no quiero, por ejemplo, mostrar la suma, sino que quiero mostrar el recuento para ver cuántas ventas hay en cada mes de cada servicio. Puedo decir quiero el promedio del importe para cada servicio, o sea, para cada mes y cada servicio. O si quiero algo como para ver información un poquito más agregada, puedo decir que quiero la información aquí, en vez de resumir valores como, mostrar valores como un porcentaje del total general. ¿Ya? Entonces, ¿por qué se me escapa aquí? La suma como el porcentaje del total general. Ahí sí. Ya, entonces aquí tengo el total repartido entre toda la apertura de los datos, por decirlo así. Y yo, por ejemplo, también puedo decir que se me muestra la suma, pero ya no como un porcentaje del total general, sino, por ejemplo, un porcentaje del total de columnas. ¿Qué me va a decir esto? Esto me va a mostrar que, por ejemplo, enero va a pasar a ser mi 100%, versus el caso anterior donde el 100% es todo. Yo puedo orientar mi análisis aquí a cada mes. Entonces digo, ya, el 100% del mes de enero se distribuye de esta forma, y así con los meses que van viniendo. O puedo decir, ya no quiero, por ejemplo, mostrar esto como con una orientación a mes, sino que quiero dar una orientación a las filas, que serían los servicios. Entonces ahí cada servicio va a pasar a ser el total acumulado de todos los meses, va a pasar a ser el 100%, y ahí ya puedo cambiar un poquito la forma en la que estoy analizando los datos, o la que quiero mostrar o graficar o lo que sea. En este caso, esto era como un poquito de ejemplo de lo que cómo se puede ir variando un poco la forma en la que se muestra, pero voy a dejar solo la suma para, para responder lo que me están pidiendo en este caso. Ahí sí, sin cálculo, ok. Voy a darle formato para que se entienda que estoy mostrando un importe, un valor monetario, ¿ya? Entonces, lo siguiente, aquí, por ejemplo, me piden una segmentación de servicios por edad. Por ejemplo, yo aquí primero necesito sacar la edad. Veo que tengo una columna aquí donde tengo una fecha de nacimiento y en la que yo puedo calcular una edad. Para eso voy a utilizar la función hoy, que me va, si yo entrego solo, por ejemplo, esto, me va a entregar la fecha de hoy. Y entonces esto voy a pasar a
a restarlo con la fecha de nacimiento. Y esto, Excel me va a entregar esto en días. Entonces yo quiero pasarlo a años para poder hablar de edad. Entonces la resta en días que me va a entregar la voy a pasar a dividir por 365. Ya esto me lo está mostrando con formato de fecha. Yo voy a general, ahí yo tengo la cantidad de años que se obtienen de esta resta de días. ¿Ya? Y por ejemplo, como aquí tengo mucho decimal, puedo truncar la edad con la función truncar para trabajar con un número entero. Truncar la edad, paso ahí, claro, a trabajar con un número entero y ya estoy en condiciones de poder ir avanzando con lo que me están pidiendo en este caso, que es una segmentación por edad. Voy a dar una revisión aquí, veo que las edades van desde los 26 hasta los 71 años. Si yo, por ejemplo, hiciera ahora una tabla dinámica, donde voy a hacerla, en este caso aquí, directamente en esta hoja para un ejemplo, ¿no? Si yo, por ejemplo, quisiera mostrar la edad, voy a ver que, por ejemplo, ya sea si la pongo en filas o en columnas, tengo demasiada información que hace que no sea muy útil resumirlo ni siquiera como tabla dinámica. O sea, la idea de la tabla dinámica es resumir de la información que tengo en tablas, o sea, en tablas, en columnas, en filas, en todo esto, pero cuando tengo harta variedad, no cumple mucho su función. Entonces la idea de eso es poder ayudarle un poco a la tabla dinámica con un trabajo previo para que esto sea más fácil de ver. Así que para eso voy a hacer otra tabla auxiliar que va a contener los rangos de edades en los que yo voy a poder resumir esto. Entonces, por ejemplo, voy a tener aquí un rango de edad. No, edad. Aquí rango de edad. Entonces voy viendo que tengo edad 20 y el rango va a ir de entre 20 y 30. Tengo 30, voy a dejarlo así. De 30 a 40, 40 a 50, más de 70. Aquí también voy a hacer una tabla para que sea más fácil trabajar. Aux edad. Entonces aquí voy a pasar a utilizar voy a resolver esto con la lógica que vimos cuando estábamos viendo el buscar B con coincidencia aproximada. Ya, porque ya ahí tengo un rango, una tabla orientada a rangos que está ordenada y que me va a servir para buscar la edad y poder entregar aquí un rango de edad. Para esto entonces voy a ir a buscar B, voy a buscar mi edad en esta nueva tabla que acabo de crear y quiero que me dé el indicador de columnas 2 con una coincidencia aproximada o verdadero. Entonces esto, recordando lo que hacía la función, va a ir buscando uno por uno en las filas y cuando se pasa una, se devuelve y se queda aquí y me entrega, aquí va a pasar a evaluar el indicador de columnas que yo tengo, en este caso es 2, y ahí me posiciona bien todas las edades que estoy viendo. Ya, entonces si lo viéramos como un rango, ahora ya estoy viendo que por ejemplo esto se facilita mucho más para ilustrar la información, para resumirlo, resumir comportamiento, lo que sea. Entonces esta lógica también puede aplicarse a antigüedad, a cualquier cosa que tenga que ver con años, donde va variando mucho eso, se pasa a rangos, y trabajar con un nivel de agregación tiene muchos beneficios cuando se está viendo con tablas dinámicas. Entonces ahora estoy en condiciones de entregar la segmentación de servicios por edad, así que voy a ir aquí a crear otra tabla. Uy, estoy pegado.
¿Me escuchan? Sí, Ignacio, Creo que el mouse está se quedó pegado, parece. moviendo el inalámbrico, que probablemente murió la pila. Se acabó la pila. Ahí sí, revivió. Nada que la fuerza bruta no pueda corregir. Ya, veamos entonces otra tabla. Vamos aquí, por ahí. Quiero traspasar entonces esta instrucción. Ya. Voy a darle un actualizar aquí para que me aparezca el campo. Ok. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo el rango de edad, tengo los servicios y tengo el importe. Entonces esto ya me está mostrando, me está ilustrando un poquito, me está ilustrando cómo se va distribuyendo esto en base a lo que yo estoy cruzando, por decirlo así. Entonces, por ejemplo, quizás más para una forma como de entender un poquito más que solo, por ejemplo, ver los valores, a mí yo creo que es mucho más simple entender con mostrar los valores como un porcentaje. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ver un porcentaje de columnas, puedo ir viendo cómo se van distribuyendo mis servicios en mis rangos de edades. Entonces, por ejemplo, estoy viendo que en general el rango como los que van dominando van a ser entre esto, por ejemplo, estos dos van dominando en este servicio, en fibra están dominando este y este, aquí se va cambiando un poco la cosa, entonces, por ejemplo, yo puedo ir orientando mi toma de decisiones cuando voy cambiando la forma en la que voy mostrando los datos. Por ejemplo, estoy viendo que el rango de, a ver, un buen valor, 60 a 70, es bien dominante en ADSL, pero cae un poco en fibra, quizás puedo aumentar la fibra aquí, o por ejemplo en este de 50 a 60, se va distribuyendo bien entre ADSL y móvil, pero en móvil y fijo va cayendo bastante, de hecho el menor ahí, sin considerar el último. Y ahí, por ejemplo, voy a ir orientando a ver si quiero potenciar mis recursos para levantar este número o lo doy como que ese es el óptimo que estoy encontrando, entonces me dedico a mis otros tres y ahí puedo ir jugando un poquito más, mientras más información tenga, mejor. O, como comentaba, puedo cambiar la orientación del análisis. Si lo traspaso aquí, voy viendo en mi rango de edad, por ejemplo, entre 40 y 50, cómo se va distribuyendo. Aquí tengo harta presencia en lo móvil. Quizás para esta edad necesite potenciar aquí fibra y lo cambio a fibra, o sea, cambio un poco el sentido de la toma de decisiones, pero ahí es como donde se va viendo la utilidad, que al final hacer una tabla dinámica es súper simple, son 2 clics, pero qué es lo que se hace después es lo que importa. Así que siempre traten de ir viendo esa bajada de información, no se queden solo con hacer la tabla dinámica, traten de ir jugando harto con cómo van mostrando la información para que dominen bien el tema. Si al final hay que dominar los datos hasta el final, no solo hacer un cuadrito que quede bonito y se acabó. Ahí es donde se va notando la diferencia, si alguien entiende realmente o no el negocio en el que está. Entonces, pasamos a segmentación de servicios por sexo. Veamos qué puede salir aquí. También voy a ir a resumir aquí diseño de tabla. Tengo mis servicios, tengo sexo y tengo importe. Ya, entonces, lo mismo acá. Es bien útil cuando se van teniendo varios números así o donde no son cerrados, se va dando como que es mucho más simple a la vista darle primero un ojo con los porcentajes que se muestran, así se puede ver la representación a mi criterio un poquito más simple, más rápido, pero ahí va a depender
de lo que les toque demostrar, de lo que se esté evaluando. A ver, veamos este, que va a ser un importe por localidad, y me piden realizar un gráfico con la media. Vamos a hacer otro más. Localidad. Importe. Tengo entonces mi importe distribuido según mis localidades. Ya, acá voy a copiar un poco, voy a copiar estos datos para, porque por ejemplo, si yo quiero, y esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero si yo quiero, supongamos, hacer algo con este valor, en el momento en que entro a la tabla dinámica, me lo extrae de esta forma. Entonces, por ejemplo, si aquí yo arrastro, no voy a ir recorriendo la tabla dinámica, ¿ya? Porque la forma en la que me sacó este dato me lo dejó fijo, en donde la localidad va a ser Andalucía. Entonces, de esta forma no me sirve trabajar, así que lo que voy a hacer va a ser copiar los datos aquí al ladito, para poder trabajar un poquito. Entonces aquí voy a poner el promedio de esto, lo voy a fijar, y lo voy a llevar acá abajo. Hola, hola Ignacio, disculpa, gracias. Hola, no te preocupes. ¿Ya? Entonces tengo aquí el Estaba promedio. esperando al profe, pero parece que no. Sí, no, el profe no puede hacer la clase hoy, así que lo tomé yo y vamos a hacer 2 bloques. Y después subo el video, así que ahí puedes ver lo que alcanzamos a ver al principio. Y entonces tengo esta información. Y si yo quiero, por ejemplo, ver qué puedo hacer con esto, tengo este de columnas agrupadas que me permite mostrar el promedio como una línea aquí. Y por ejemplo aquí yo tengo mi eje solo con números, porque no seleccioné el nombre. Entonces yo ya sé solucionar eso, porque el ayudante me dijo. Así que voy a ir con esto, voy a dar en aceptar. Ya tengo la información un poquito más fácil de ver. Agrego, si hago clic derecho, por ejemplo, en una de las barras, el primer clic me va a seleccionar todas las barras. Si hago otro clic, me selecciona solo una barra. Depende de lo que ustedes estén mostrando. Hay veces en las que yo elijo mostrar solo un par de etiquetas, no todas, porque a veces satura y depende mucho de la relevancia, porque a veces la gerencia, los jefes, las jefaturas se concentran en el top 5, top 3, una cosa así, y el resto pasa a rellenar, ¿no? Pero va a depender de ustedes. La idea igual es como tener un poquito más claro qué es lo que estoy mostrando, pero la idea es que sepan hacerlo. Ya, entonces ahí pueden ir embelleciendo un poquito el gráfico, ir cambiando colores, depende, como les comentaba antes, si tienen algo hecho. Y darle un buen título, no sé, ahí van eligiendo el estilo, si esto lo quieren acá al lado, o sea, abajo o al lado, etc. Ya, pero con esto ya tengo un gráfico donde puedo ver, donde puedo utilizar la media como una orientación de lo que estoy haciendo. Y tiene harta utilidad a veces cuando uno quiere ver las variaciones. Ahora, por ejemplo, me piden diferencias porcentuales entre localidades. Graficar. Entonces voy a hacer el mismo gráfico, pero ahora voy a utilizar porcentajes. Tengo localidad, tengo importe, y ahora yo quiero mostrar esto como un porcentaje. Ya, para esto también voy a copiar aquí un poquito.
Voy a tener acá el promedio. Y voy a hacer esto que va a ser restar este valor con el promedio. Esto lo voy a dejar acá. Y lo que voy a hacer va a ser colocar en este costado los positivos y en este los negativos. Voy a dejar estos en rojito para saber que son diferencias negativas. Y voy a ver qué pasa si voy a graficar esto. Entonces acá voy viendo que de nuevo aquí tengo los ejes con número. Lo voy a cambiar, voy a decir que estos son mis valores. Y tengo eso que está molestando ahí. Entonces lo que voy a hacer va a ser dar un botón derecho. Voy a ir a dar formato del eje. Voy a ir aquí, cuando tengo este menú, voy a ir a etiquetas. Y voy a decir aquí que la posición de la etiqueta ya no esté junto al eje, sino que se ubique debajo del eje. Y ahí ya queda un poquito más simple para ver. Tengo mis valores negativos y acá tengo mis valores positivos. Entonces son mis variaciones con respecto a la media de mis localidades en un gráfico. Este tipo de gráfico también sirve para, o sea, creo que queda clara la utilidad que puede tener. Ahí ustedes van a ir viendo cuando utilizar este tipo de forma de mostrar los datos. Pero es bien simple mostrarlo a partir de una tabla dinámica. Yo también ando un poco enfermo, no sé si se nota, pero no llego a desfallecer. Sí, me disculpan un poco si es que se nota mucho en la voz. Ya, bueno, aquí queda por seguir dando formato al gráfico, pero ya lo importante es que se está mostrando la información que se sacó a partir de una tabla dinámica. Lo último va a ser el top de las 20 mayores facturas acumuladas. Voy a utilizar, o sea, voy a ir con la última tablita. Y acá es con el nombre. Vamos a hacerlo. Ya. Y, por ejemplo, acá lo que me interesa ver va a ser, si yo doy aquí una opción de filtro, puedo filtrar, hacer un filtro de valor y decir, por ejemplo, en el menú, por decirlo así, 10 mejores, tengo la posibilidad de elegir los superiores o los inferiores, un número de elementos, o un porcentaje como dice ahí, y aquí me dice el campo por el que yo voy a poder mostrar este filtro. Entonces en este caso quiero el 20, el 20 de los superiores, voy a aceptar, y me filtra por esto ya los 20 importes de facturas mayores que se encuentran en nuestra base. Entonces con eso ahí pueden ir jugando con 5, o sea, con cualquier valor en realidad que se ajusta a lo que están mostrando. Oh, de nuevo está muriendo la pila. A ver, un minutito, creo que tengo otra por acá. ¿Alguien tiene alguna duda hasta el momento? O tratando de replicar el tema, no le dio alguno. ¿No quedó claro? Lo podemos ver de nuevo. Yo te digo siguiendo bien, Alex. Hay algunas cosas que he mandado, pero de ahí reviso el video con más atención. Pero no, está clarito. La idea entonces de esto es mostrarle un poquito con ejercicios prácticos la utilidad que tienen las tablas dinámicas.
A ver, Ignacio, dime. una consulta. ¿Tú puedes esa tabla dinámica copiarla y llevártela a donde están los datos y ponerla al lado, por ejemplo? Esta, por ejemplo, que me aparezca aquí. Cualquiera. Cualquier tabla la puedes poner ahí. La puedes poner acá, ¿no es cierto? O sea, aquí puedo hacer una tabla dinámica, solo que No. estoy... Agarrar esa de allá y copiarla acá, la podía, ¿no? Esa misma, por ejemplo, la que donde está puesto. mm, mover tabla dinámica me... O sea, toma todo el rango y copia y ver si, si se copia. Ah, ahora entiendo. Sí, ahí Yo cacho que estoy... sí. Sí, estoy moviendo la tabla para... en la hoja en la que estaba. Y ahí se copia con todo en realidad, con el filtro. Se traspasó todo. Pero lo que quiero saber es si es que en el otro, o sea, era una copia, no lo cortaste, ¿verdad? O sea, No, quedó no lo corté. los dos lados. Sí, a ver, por ejemplo, tú quieres ver si es que pasa lo mismo en cada una. Aquí, por ejemplo, le quité el filtro, no está como enlazado, tan independiente. Se pierden datos, se pierden registros, no creo. No, porque si hago cambios aquí, ahí deberían perderse registros. O sea, no perderse, sino que haber un cambio en los registros. Y bueno, siempre que uno vaya agregando Acá datos, tendrías que hacer un refresh, ¿o no? claro, cuando haga datos, cuando agregue o quite, aquí lo ideal es que actualicen o actualicen todo y ahí la tabla considera todo. Siempre y cuando estén trabajando con tablas, porque si no, recuerden que si utilizan rangos fijos, eso queda fijo y no hay forma de que de que considere datos que estén fuera de ese rango fijo. Ok, gracias. Y ahora, por ejemplo, los voy a mostrar, aprovechando que estamos con esto, la forma que tenemos de sacar información de una tabla dinámica. Voy a poner servicios, voy a poner localidad, mes, no importa. Entonces aquí tengo una tabla que tiene harto campo, donde ya no es tan simple a la vista, o donde no se transmite, más bien dicho, la información tan fácil. Yo tengo mucha información, muchos números, pero tengo formas de ir calculando esto. Entonces, por ejemplo, tengo acá los servicios, tengo formas de ir sacándole datos a esto, y supongamos aquí en esta celda, voy a hacer una validación de datos, con lista, y el origen va a ser estos valores de aquí. Y por ejemplo, voy a poner a esta celda, le voy a llamar servicios. Recordemos que también podemos nombrar celdas. Y aquí, por ejemplo, voy a extraer información de aquí de enero. Esto va a ser enero. Entonces tengo una columna, o sea, una celda aquí con una validación de datos de servicio. Tengo esto donde digo que tengo el mes, enero, y aquí tengo un valor. Ya entonces, cuando yo trato de sacar un valor de una tabla dinámica, se me saca automáticamente con esta fórmula, donde me está diciendo que estoy sacando el importe de factura de la tabla que está referenciada en la celda 98 a 98, donde en servicios yo seleccioné ADSL, donde en localidad yo seleccioné Andalucía, y donde dice mes, yo seleccioné enero. Entonces, con toda esa combinación de entradas, eso es lo que me está mostrando la tabla dinámica. Entonces si yo paso a cambiar uno de estos valores, yo me voy a ir desplazando dentro de la tabla dinámica. Entonces, por ejemplo, lo que voy a hacer aquí ahora va a ser en el elemento 1, si hago clic acá, voy a borrar este elemento 1, que está un valor fijo, y ahora voy a poner la celda servicios. Y entonces la celda servicios ahora va a ser lo que va a entrar aquí. Entonces, si yo cambio servicios, va a cambiar el valor que por defecto está entrando aquí. Ya no va a ser un valor fijo, sino que va a ser lo que yo elija en esta celda.
y por lo tanto me voy a ir desplazando dentro de la tabla dinámica. Voy cambiando esto también, por ejemplo, me va mostrando, me va cambiando los valores. Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, yo eso también lo puedo hacer con más de un campo? Puedo tener otra que sea una validación con los meses. Pero para el ejemplo igual sirve. En meses, y acá por ejemplo, donde sirve, o sea, donde dice enero, meses. Donde dice enero, voy a referenciar otra celda que va a ser meses. Y aquí, por ejemplo, me puedo ir cambiando con las dos celdas. Ya, entonces esa es la forma que, o sea, una forma que permite extraer información de una tabla dinámica. Yo aquí obviamente estoy sacando un valor, pero puedo hacer una combinación que me permita extraer, por ejemplo, aquí todos los servicios para cierto mes. Yo voy a ir variando el mes, o voy a ir variando un valor importante, voy a ir variando también, por ejemplo, de aquí de todas las combinaciones que voy haciendo, estoy siempre en Andalucía. Esto no ha cambiado, entonces aquí, dependiendo de los valores que yo ponga acá, estoy solo desplazándome aquí. Esta es como mis posibilidades. Pero si yo agrego una tercera, por ejemplo, que diga Andalucía, ahí voy a poder desplazarme por todas aquí las localidades. Entonces lo que generalmente sirve es dejar una fija, por ejemplo, todos los meses aquí, y las otras dos móviles. Y ahí voy a tener una tabla bien poderosa de extracción, donde el usuario va a elegir. ¿Ya? Chiquillos, aquí me queda menos de un minuto. Les voy a mandar el otro link ahora, al tiro, para que veamos el otro módulo, y seguimos, ¿ya? Vale, gracias. Ok.